Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso básico de radiografía del tórax. En esta ocasión daremos inicio al tema de las estructuras anatómicas normales que debemos reconocer en la placa radiográfica del tórax. Y específicamente vamos a hablar en esta ocasión de la pared torácica. Los objetivos de aprendizaje de esta revisión son tres. En primer lugar, identificar las 5 regiones anatómicas que siempre debemos valorar de forma sistemática a nivel del tórax. En segundo lugar, reconocer las estructuras anatómicas que componen la pared torácica, que es una de estas 5 regiones anatómicas. Y finalmente, revisar algunos casos clínicos en los que se identifiquen alteraciones a nivel de la pared torácica en la radiografía del tórax. Empezamos entonces con el tema de las 5 regiones anatómicas. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas normales que debemos reconocer en toda radiografía del tórax? En la radiografía del tórax debemos reconocer 5 regiones anatómicas, tanto en la proyección póstero-anterior como en la lateral. ¿Cuáles son estas? La pared torácica, el parénquima pulmonar, la vascularización pulmonar, la silueta cardiomediastínica y lo que alcancemos a visualizar del abdomen superior. En toda radiografía debemos hacer revisión de estas 5 regiones anatómicas de forma sistemática, no olvidar ninguna de ellas, ya que en cada una de ellas existen alteraciones y por ende diagnósticos diferenciales. Como les decía, estas regiones anatómicas deben revisarse de forma sistemática y ordenada. ¿Qué es sistemática? Sistemática es que sea como un checklist a la hora de valorar una placa radiográfica. No debemos finalizar el análisis de una interpretación de una radiografía sin haber pasado por todos estos puntos. Y la otra recomendación es que sea de forma ordenada para que no se olviden. El orden depende de cada uno. No es necesario que sea en este orden. Este orden simplemente es el propuesto para esta revisión. Pero lo más importante es que sea de forma sistemática, es decir, en toda radiografía se identifiquen estas áreas y que sea de forma ordenada. El orden, cada quien lo adapta a su gusto. Vamos a empezar entonces con la pared torácica. ¿Qué estructuras anatómicas comprenden la pared torácica? Bueno, en la radiografía de tórax al menos debemos reconocer 2 estructuras anatómicas importantísimas. La primera son todas las estructuras óseas que queden incluidas en la placa radiográfica. Y en segundo lugar, los tejidos blandos que queden incluidos también dentro de estas 2 proyecciones, la póstero-anterior y la lateral. Ahora vamos a empezar con los componentes óseos. ¿Qué estructuras óseas deben valorarse en la radiografía del tórax? Bueno, entonces en realidad la respuesta sería todas las que queden incluidas dentro de la placa radiográfica. Generalmente quedan incluidas las escápulas, las clavículas, los arcos costales, el esternón y la columna vertebral. Entonces, aquí tenemos una placa radiográfica en proyección póstero-anterior. Como les decía, debemos revisar todas las estructuras que queden incluidas. En este caso, ha quedado incluida la columna vertebral y dentro de la columna vertebral han quedado incluidas lo que siempre queda incluido, la región torácica de la columna vertebral.
Dependiendo del grado de colimación que se haga de la placa radiográfica, quedan incluidos cuerpos vertebrales de la región cervical, como en este caso alcanzamos a identificar C7. Recuerden que uno de los reparos anatómicos para identificar las vértebras cervicales es que sus apófisis transversas tienen una orientación desde superior a inferior, mientras que las apófisis transversas de las vértebras torácicas tienen una orientación opuesta, en este caso desde inferior hacia superior. Esto nos permite también, entre otras cosas, identificar a T1, la primera vértebra torácica, donde se articula el primer arco costal. También generalmente queda incluida la unión toracolumbar, que está aquí. Este es T12, la reconocemos porque esta es la última costilla, la 12ª. Y en algunas ocasiones quedan incluidos también cuerpos vertebrales de la región lumbar, como en este caso podemos ver L1 y parte de L2. Entonces, hacer una revisión sistemática de que todas las estructuras anatómicas que componen la columna vertebral tengan características de normalidad, que no se nos vaya a pasar una fractura, una lesión lítica, una lesión blástica o una malformación, ya sea adquirida o congénita, como podría ser una malformación vertebral congénita o una alteración funcional, como podría ser la escoliosis. Posteriormente valoraremos los arcos costales. Recuerden que los arcos costales tienen una región posterior, una región media y una región anterior. La región anterior se visualiza parcialmente debido a que parte de ella está conformada por cartílago, el cual se articula con el esternón. Entonces, como ven, generalmente el tercio anterior de los arcos costales no tiene representación radiográfica porque está conformado de cartílago y este no tiene ninguna representación imagenológica en la radiología simple. Entonces miramos todos los arcos costales. Una forma de valorarlos es primero observar los arcos costales posteriores, descartar que no vaya a haber ninguna fractura. Una clave para mirar que no hayan fracturas es mirar las corticales. Si hay una discontinuidad de las corticales del hueso, hay que mirar con atención allí porque puede tratarse de una fractura. También mirar que no hayan lesiones líticas o blásticas. Hacemos una revisión ordenada. Podemos empezar en uno de los emitoras desde superior hacia inferior, mirando todos los arcos costales posteriores. Pasamos al emitoras contralateral y finalmente miramos los arcos costales anteriores. De esta forma hacemos una revisión ordenada y sistemática de los arcos costales. Fácilmente se pasan fracturas o lesiones pues expansivas a nivel de estas estructuras óseas. Recuerden siempre confirmar de que el primer arco costal se origine a nivel de T1, ya que en algunos pacientes pueden haber vértebras cervicales como una variante anatómica que generalmente causa síntomas por pinzamiento a nivel del plexo braquial. Entonces es muy importante revisar que el primer arco costal se origine o se articule con T1. Ya les dije cómo identificar a T1 por su apófisis transversa. A continuación revisamos las clavículas. También mirar que la cortical ósea tenga este aspecto esclerótico continuo. Si se observa alguna discontinuidad, hay que descartar algún tipo de fractura. Si se observan lesiones líticas o blásticas, es muy importante reportarlo. A continuación revisamos lo que esté incluido de las escápulas. Generalmente en un adecuado posicionamiento del paciente las escápulas quedan proyectadas por fuera del parénquima pulmonar, como en este caso. ¿Qué podemos ver de las escápulas? Podemos ver la apófisis coracoides, podemos ver parte de la espina, el ángulo superior, su borde medial, su ángulo inferior, su borde lateral. En algunos casos queda incluida la apófisis el acromion, y la vamos a diferenciar de la coracoides porque la clavícula se articula con el acromion en la articulación acromioclavicular, mientras que no lo hace con la apófisis coracoides. Entonces es un reparo anatómico importante para diferenciar entre el acromion y la coracoides. También mirar que no hayan lesiones aquí de origen traumático o lítico o blástico.
¿sí? Esto es importante. Hay veces también queda incluido parte del húmero, su cabeza, su cuello y parte de su metáfisis y diáfisis proximal. En este caso, pues está la placa muy colimada, pues no podríamos reportar lo que no vemos. También es importante reportar en el caso de que se observe material de osteosíntesis o material para reemplazo articular. Es importante mencionarlo dentro del reporte radiográfico. El esternón se visualiza mucho mejor en la proyección lateral. Aquí recordemos que el esternón tiene tres partes: el manubrio, que es todo el cuerpo del esternón. Aquí vemos claramente la articulación del manubrio con el esternón. Esta área es un reparo anatómico importante que se llama el ángulo de Lewis y es importante porque nos permite identificar T4 o por lo menos la unión de T4 con T5. ¿Y para qué es esto importante? Para hacer un adecuado conteo de las vértebras torácicas. Como ven, las vértebras no traen sus números, entonces nos toca a nosotros utilizar los reparos anatómicos para poder hacer un conteo adecuado. Es decir, si vemos, por ejemplo, una fractura por aplastamiento a este nivel, ¿cómo vamos a reportar esto? ¿Qué número le vamos a colocar a esta vértebra? Entonces, para eso vamos a utilizar este reparo anatómico. Como les decía, es el ángulo de Lewis. Proyectamos una línea perpendicular que se encuentre con la columna torácica y generalmente llegamos a T4 o al espacio intervertebral T4, T5 y de ahí en adelante pues podríamos contar los demás cuerpos vertebrales. La tercera parte es la apófisis sifoides. Un reparo anatómico importante en la proyección lateral que hace parte de la semiología radiológica es que los cuerpos vertebrales de la columna torácica deben disminuir en densidad radiográfica, es decir, deben ser menos radiopacos a medida que descendemos por la columna torácica. Me explico. Si miramos el cuerpo vertebral, si observamos estos primeros cuerpos vertebrales, vemos que son más radiopacos que estos cuerpos vertebrales. Estos son más radiolúcidos. Estos son más radiopacos y estos son más radiolúcidos. Y la razón de este fenómeno es porque a este nivel hay superposición de tejidos blandos que hacen parte del miembro superior. Si bien el paciente está levantando sus manos para que el tecnólogo seguramente le pida al paciente que levante sus manos para que despeje un poco el ápice pulmonar, de todas maneras queda superposición de tejidos. Esto les decía que es un reparo importantísimo en la semiología radiológica porque siempre debe conservarse radiopacidad en las vértebras torácicas superiores, radiolucidez en las vértebras torácicas inferiores. Si eso no se cumple, si vemos que las vértebras vienen disminuyendo en su radiopacidad y de repente estos cuerpos vertebrales están más radiopacos, algo está sucediendo acá. Probablemente hay una radiopacidad a nivel del parénquima pulmonar que es el que está generando ese fenómeno. Por eso les decía que es un reparo semiológico importantísimo. Muchas veces una neumonía solo se ve de esa forma, con un aumento de la radiopacidad de estos cuerpos vertebrales. También podría verse así un nódulo o lesiones escleróticas a nivel del hueso como tal. Aquí podemos ver los arcos costales posteriores. Siempre me preguntan los estudiantes cómo identificar qué arco costal es, el derecho o el izquierdo. Pues entonces aquí la respuesta es muy fácil. Recordemos que esto es una proyección lateral izquierda, es decir, el hemitórax izquierdo del paciente está en contacto con el chasis o el receptor de imagen. Por lo tanto, el que está más cerca al receptor de imagen va a quedar más pequeño. El que esté más alejado del receptor de imagen va a quedar más grande. Entonces, ¿cuál está más alejado en este caso? El lado derecho del tórax. Es decir, este sería el arco costal derecho y este sería el arco costal izquierdo. Una cosa importante es la distancia que existe entre arco y arco para determinar el grado de rotación en la placa lateral. Esto lo vamos a ver mucho mejor en los criterios de calidad. Quiero que miren este caso clínico. Tiene
distintos tipos de alteraciones, pero el que quiero que se fijen en este momento es en estas radiopacidades que se observan a nivel de las bases pulmonares de forma bilateral y de hecho están hacia la región anterior del tórax, las podemos ver también pues en la proyección lateral. Esto corresponde a una variante anatómica normal que se adquiere con la edad. En los pacientes añosos hay calcificación de los cartílagos costales y generan este tipo de imagen para que por favor no los vayan a confundir con lesiones anormales, con radiopacidades anormales. Un detalle importante es que los cartílagos tienden a tener un patrón de calcificación diferente en las mujeres que en los hombres. En los hombres, estas calcificaciones generalmente son en punta, en las mujeres, estas calcificaciones generalmente son en punta, mientras que en los hombres producen una calcificación en forma cóncava. Esto pues tiene importancia forense, pero pues es un detalle importante que nos permite de alguna manera orientarnos en el género del paciente. Bueno, vamos a ver algunas de las alteraciones de las estructuras óseas más frecuentes en el tórax que pues, son relativamente comunes y que quiero que las tengan muy presentes. La más frecuente de todas las malformaciones de la pared torácica es el pectus excavatum. El pectus excavatum es una deformidad congénita de la pared torácica caracterizada por una depresión cóncava del esternón que produce alteraciones cosméticas y radiográficas. También le llaman tórax en embudo. Lo van a encontrar así incluso en la literatura científica. En inglés lo van a encontrar como el tórax en embudo. Como les decía, es la deformidad de la pared torácica más común. Y se puede asociar no solamente alteraciones cosméticas, como les decía, hay alteraciones también radiográficas y una de ellas es el prolapso de la válvula mitral, anomalías restrictivas de las pruebas de función pulmonar por disminución de la expansibilidad torácica, incluso anomalías funcionales cardíacas. Y ya vamos a ver cómo el esternón, el cuerpo del esternón en este caso, está contactando la pared anterior del corazón. Esta es la proyección lateral de un paciente con pectus excavatum y vemos cómo generalmente es el cuerpo el que está más deformado y está en íntimo contacto con la pared anterior de la silueta cardíaca. Una de las características que quiero que se aprendan del pectus excavatum en la proyección postero-anterior o incluso en la anteroposterior, es que en esta variante anatómica no vamos a ver el borde cardíaco derecho. Como ven ustedes, en este caso podemos ver muy bien el contorno izquierdo del corazón, pero el derecho no. Y este fenómeno se da porque el esternón está en íntimo contacto con la pared anterior del corazón y lo está desplazando hacia la izquierda. Entonces, en este caso, el corazón tiene un desplazamiento hacia la izquierda un poco más pronunciado de lo normal. Y esto es lo que puede generar tanto alteraciones restrictivas a nivel del parénquima pulmonar como a nivel de la movilidad del miocardio. La variante anatómica opuesta al pectus excavatum es el pectus carinatum. También lo pueden encontrar como pecho de paloma. Obviamente este nombre es como menos científico. Preferimos el pectus carinatum. Se refiere a una deformidad de la pared torácica en la que el esternón sobresale anteriormente. Es menos común que el pectus excavatum. Y este generalmente se asocia a más alteraciones. Es muy común que esté asociado a escoliosis, cardiopatías congénitas cianóticas, aunque esta asociación es poco frecuente. El síndrome de Marfan, generalmente estos pacientes tienen un fenotipo marfanoide, como lo van a encontrar en todos los casos reportados en la literatura, y se habla de una incidencia familiar de aproximadamente el 25%. Este es el caso de un paciente con pectus carinatum. En este caso, aquí hay compromiso no solo del cuerpo, sino también del manubrio. Y como vemos, en este caso sobresale. Es lo que generalmente ha motivado el que lo llamen
pecho de paloma. En la proyección posterior anterior no vamos a ver una alteración importante de esta variante anatómica. Nótese que estos pacientes tienen un fenotipo marfanoide, ¿sí? Miran la longitud del brazo de este paciente y son pacientes extremadamente delgados. Vamos a dejarlo hasta acá con respecto a las estructuras óseas de la pared torácica. En el próximo video tutorial vamos a ver el tema de los tejidos blandos, que es el otro componente importante de la pared torácica. Hasta entonces.